los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. Veinte de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. Pucha con los ingleses, quien los pudiera, quien los pudiera, que lo tiro a los gringos, Unigran 7, navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo venirse al cohete. Buenas tardes, queridos oyentes. Con los acordes y el canto del triunfo, La Vuelta de Obligado, de Miguel Brasco y Alberto Merlo, interpretado por este último, hoy, 1 de abril, damos comienzo al programa 220 de Obligados a Volver, programa que se transmite todos los jueves a las 17 horas por radiocaput.com y los sábados a las 18 horas por nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Obligados a Volver, un análisis de la realidad argentina y mundial desde nuestra mirada, que es nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericanista y ambientalista. Obligados a volver, porque como dijo el general San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Obligados a volver, porque un día de octubre de 2016, un grupo de veteranos activistas del movimiento nacional sintieron la necesidad de sumarse a la resistencia contra el régimen neoliberal macrista y decidieron volver a la militancia activa fundando este programa. Comité de dirección: Norberto Raful, Edgardo Margiota, María Graciela Zavala y quien les habla, Marina Martínez. En la operación técnica, Martín Loza. A continuación, Norberto nos comentará, como suele hacerlo, el temario de nuestro programa de hoy. Buenas tardes, Norberto. Buenas tardes, Marina. Buenas tardes a todos, todas y todes les oyentes de Obligados a Volver. Programa número 220 del jueves 1 de abril. Deseando felices Pascuas para todos. Vamos a dar comienzo a nuestro programa que, como es habitual, está subdividido en dos bloques. En el primer bloque abarcamos las efemérides que corresponden a la última semana que prepara Edgardo Margiota. Y luego vienen las operetas, que son un repaso a los comentarios políticos de la prensa hegemónica y los prepara Comuna, Comunicadores de la Argentina. A continuación tenemos un breve intervalo musical para dar lugar inmediatamente después al segundo bloque, en el que nos trae Carlos Olubica la política nacional. Luego viene el informe económico de Jorge Mancinelli y cerrando el bloque y el programa, nuestro columnista invitado, Marcos Rebasa, presidente del Instituto de Energía Scalabrini Ortiz, que se va a referir al tema energético. Dicho esto, ¿qué te parece, Edgardo, si empezás con las efemérides? Conocer el pasado para iluminar el presente y construir el futuro. Efemérides correspondientes a la última semana. 26 de marzo de 1909. Nace en Mercedes, provincia de Buenos Aires,
Héctor J. Cámpora, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación entre 1948 y 1953, encarcelado por la dictadura establecida en 1955. En 1971 es designado por Juan Domingo Perón como su delegado personal en la Argentina. En ese carácter, reorganizó el Partido Justicialista y condujo el operativo por el cual Perón regresó al país en noviembre de 1972. Debido a la prohibición impuesta a Perón, el propio Perón lo designó como candidato en su lugar, triunfando en las elecciones de marzo de 1973. Asumió el cargo de presidente de la Nación el 25 de mayo de 1973 y renunció el 13 de julio de ese mismo año. Falleció el 19 de diciembre de 1980, víctima de un cáncer, exiliado en México, en la ciudad de Cuernavaca. 26 de marzo de 1991 se firma el Tratado de Asunción, que dio comienzo al proceso de integración de los países miembros del Mercosur. 27 de marzo de 1953, desde el Teatro Colón, Perón anuncia el lanzamiento del segundo plan quinquenal. 28 de marzo de 1968, se produce una fractura en el sindicalismo. Se conforman la CGT de los argentinos y la CGT de Azopardo. La CGT de los argentinos sostendrá la lucha popular contra la dictadura de Onganía. 30 de marzo de 1982, los trabajadores nucleados en la CGT Brasil y bajo la conducción de Saúl Ubaldini realizan una jornada de protesta en todo el país bajo las consignas paz, pan y trabajo, abajo la dictadura militar. Fue una de las movilizaciones más importantes contra la última dictadura, continuación de las marchas a San Cayetano y el paro de 1979 convocado por la Comisión de los 25. La movilización fue duramente reprimida. Por eso, el 30 de marzo de 1982 debe ser rescatado como una de las luchas más importantes para el retorno de la democracia, como una de las grandes gestas de la lucha popular, de rebelión y resistencia popular en las calles. Continuando ahora con nuestro programa, vamos a escuchar un repaso a los comentarios políticos de la prensa hegemónica, las operetas al 28 de marzo que prepara Comuna, Comunicadores de la Argentina. Medios opositores ya imaginan destituido al presidente. El presidente Alberto Fernández ya es catalogado como figura decorativa, sin ejercer el cargo, supuestamente desplazado por Cristina Kirchner. Así los medios opositores usan a la vicepresidenta para espantar y a la vez azuzar al electorado antikirchnerista. La definen como causante de una destrucción del Frente de Todos, el sueño en el que trabajan desde mayo del 2019. Como derivación automatizada, condenan la trabajosa llegada de vacunas. Antes de que la vicepresidenta dijera que Argentina no puede pagar la deuda con el FMI, que es el motivo de las conversaciones del ministro Guzmán en Washington, Clarín ya la había sentenciado por un dominio en el gobierno. Como parte de la misma estrategia concertada, Macri habló de un país sin rumbo ni conducción. Las definiciones de Cristina Kirchner en el acto del 24 de marzo en Las Flores fueron usadas como insumo para darle credibilidad al diagnóstico adoptado previamente. Para eso, el jueves Pagni escribió en La Nación que el presidente está en una carrera acelerada hacia la autodestrucción. Al día siguiente, subió el tono Bonelli en Clarín, cuando tipió que amenazó con irse en una supuesta discusión con Cristina Kirchner. Escoltó González en el mismo diario, con preguntas tales como ¿hasta dónde cae Alberto Fernández? Y ¿hasta dónde llega Cristina? En La Nación, Jacqueline escribió sobre el mes de la capitulación albertista y el mes de la claudicación, y en el mismo diario
Sergio supo, debajo del título Todo el poder a Cristina Kirchner, desplegó una ocurrencia. Alberto Fernández es el primer presidente de la historia en ser desalojado del poder sin tener que abandonar el cargo. Al lado de tales osadías, este medio publicó dichos de Macri, uno de sus accionistas, producto de una serie de declaraciones ante periodistas que le rinden pleitesía. El título fue Alberto no es presidente, traducido por Infobae también en un titular de gran destaque. Alberto no ha ocupado el rol de presidente. Siguieron el sábado notas con Alberto Fernández en posición autodestructiva o desplazado, hasta coronar el domingo con Morales Solá en tapa las palabras destituyentes de Cristina Kirchner. Para que ningún lector esclavo quede desatendido, Van der Koy sentenció en Clarín que ya gobierna Cristina, razonamiento aplicado en Infobae por Tenenbaum, que la tilda a ella como desestabilizadora. En fin, hay más y más ejemplos en una ofensiva netamente electoralista y en la cual son adaptadas todas y cada una de las novedades políticas, económicas y de salud que se producen en el país. Quiso el destino que estos días fueran los del regreso al primer plano del canal del Grupo Clarín de Juana Viale, la animadora de quien no se tenían noticias de inclinación o esmero alguno por la política y que en una ocurrencia aparentemente torpe o distraída, instaló a mitad de 2019 la hipótesis de que Alberto Fernández tal vez no termine su mandato. De alguna manera, todas las plumas prestigiosas del poder mediático van, con palabrerío más o menos elaborado, detrás de ese discurso. Sobra decir que este batallón editorial condena la salida del Grupo de Lima, el foro creado por Estados Unidos para sus planes de intervención en Venezuela, y protesta rabiosamente por la querella anunciada por el presidente por la deuda tomada por Macri, escandalizado por la posibilidad de que los burócratas del FMI sean llamados a declarar. Desempolvaron el fantasma del chavismo, la consigna del aislamiento internacional, recitada también por Macri y como parte del dispositivo que desarrolla el relato diseñado por los sectores más extremos de las corporaciones estadounidenses, deslizan en todos sus análisis advertencias sobre las oscuras y peligrosas pretensiones chinas en América Latina, lo cual vinculan a la provisión de vacunas. Al menos lunes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo hubo en Clarín y La Nación quejas porque Argentina no arregló con Pfizer. Y si llegan vacunas, que no sea buena noticia. Pese a la trabajosa provisión que le permite al gobierno mantener en marcha el plan de vacunación, estos tres medios siguen martillando sobre el fracaso y para adornar tratan de recrear su casi inexplicable odio a aerolíneas argentinas a la que quieren denunciar como flete caro e ineficiente. El relato reiterado sobre una inminente disolución del Frente de Todos obliga a estos medios a censurar los hechos que lo pongan en duda o lo desmientan. Por eso no informaron que el gobernador Kicillof, siempre descrito como una pieza manejada por Cristina Kirchner, incluso como adversario directo del presidente, le dedicó el 1.000.000 de vacunados en la provincia a Alberto Fernández en un discurso afectuoso en el que reconoció su gestión sanitaria. Otros embates al gobierno están en la misma matriz. Nuevas sugerencias de que la política cambiaria no resiste para empujar hacia una devaluación. También una forma de desgastar al ministro Guzmán justo cuando estaba en Washington. Y la defensa a ultranza de los propios. La Nación transcurrió 5 días consecutivos de ataques a la jueza María Servini de Cubría por investigar la denuncia de las operaciones macristas en el Poder Judicial, en especial la muy fluida relación entre el asesor presidencial Rodríguez Simón con el Supremo Rosenkrantz. En este trabajo sucio, Pañi y Morales Solá se alternaron en críticas duras y expresiones de desprecio hacia la magistrada. La defensa de los propios se expresó también en la unánime y simpática definición como blooper, una suerte de gracia para espacios televisivos, a la imagen del gran turista recién levantado en una reunión virtual de Juntos por el Cambio, o el ocultamiento de los sucesivos desaciertos en la vacunación en la ciudad de Buenos Aires. Y si la economía está reactivándose, hay que ocultarlo o tergiversarlo. Por eso La Nación intentó el jueves revolucionar la teoría económica universal con la tesis crecer sin crecer.
algo así como que los índices positivos del Producto Bruto Interno en verdad no son positivos, sino mero espejismo. No es el único chiste de la semana. El domingo, en La Nación, Rodríguez Yebra quiere usar la presencia en el acto de las flores de Sergio Berni después de sus ataques renovados a la ministra Frederick. Para ello, llega a decir que mientras aplaudía a la vicepresidenta, se veía su sonrisa bajo el barbijo. No en cualquier periodismo se consiguen genios así. Pero este domingo 28 hay al menos algo para rescatar de todas estas páginas. En La Nación, Fernández Díaz escribió su acostumbrada nota opositora sin apelar a algo escrito por Borges. Un gran alivio para las letras universales. Esto fue Operetas. Comuna, Comunicadores de Argentina. www.comunanet.com.ar. Arrorro pueblito, duérmase feliz, que yo mientras tanto entrego el país. A estos nenes lindos les voy a cantar para que se enteren cómo llegué acá. Había una vez un país hecho pedazos, con ñoqui vividores del Estado y otras personas que se daban muchos lujos, como comprar un bife o un fernet. También había empresarios precavidos que en pala la llevaban para afuera, que eran miembros de todas las empresas. ¡Fernando Niembro! Que hoy conmigo gobiernan el país. Y un día me dijeron que fuera presidente, cumplí los requisitos, sos el hombre ideal. Van a cerrar las cuentas. Uy, no cierran las cuentas. Perdón, no se dio cuenta. Me lo pidió papá. El caso es que ahora yo soy el presidente. Tengo grandes ideas que quiero compartir. Si ustedes me repiten el coro que les pido, Michetti le regala un rico chupetín. Si se puede rajar a todo el mundo. Si se puede meter bala de despedido. se puede. Gobernar para los ricos. Si se puede rifar una nación. Se puede matar de hambre a un pueblo entero. Si se puede endeudarse hasta los huevos. Si se puede mentir todos los días. Si se puede cantar esta canción, cantemos todos juntos, cantemos si se puede. Si no están convencidos va a venir un señor, parece policía y es un policía. Y si no cantan fuerte le da con un bastón. No te pongas nervioso que el Estado nos cuida. Haremos más jardines con más seguridad. Vendrán con pelotero y guardia permanente. En la cárcel de Ezeiza lo vamos a instalar. No se puede fabricar un país de cuarta. No se puede dar más vergüenza ajena. No se puede tomarnos por idiotas. No se puede robar la dignidad. Les invitamos a conocer nuestros otros medios de comunicación. Nuestras páginas en Facebook, Obligados a Volver Programa Radial, y La Lealtad Política y Cultura,
donde pueden leer las imperdibles publicaciones semanales y quincenales de nuestras columnistas. También en Facebook, el grupo Obligados a Volver, dispuesto para el intercambio de información y debate entre nuestros oyentes. Y el rotativo de Obligados a Volver, un servicio cotidiano de noticias, música y buen humor a través de un grupo de WhatsApp. También les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube Obligados a Volver, donde podrán volver a ver y disfrutar programas ya emitidos. Obligados a Volver se solidariza con Milagros Sala, injustamente detenida desde enero de 2016, y con todos los demás detenidos y perseguidos por el régimen macrista y sus cómplices del sistema judicial, por la pronta liberación de las presas políticas. Hola a todas y a todos. Soy Carlos Solubica y voy a hablar de la política nacional. En el momento de realizar esta grabación es el martes 30 de marzo al mediodía. Hoy vamos a hablar de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional para reestructurar el escandaloso acuerdo de Macri y ese organismo firmado en 2018. Lo haremos como corresponde a esta columna, desde el enfoque político y no económico, aunque a veces es muy sutil la línea que separa ambas cuestiones. Lo primero que debo decir es que sobre este problema heredado por nuestro gobierno hay una postura común dentro del Frente de Todos, por más que los medios hegemónicos y la oposición salvaje quieran agitar el fantasma de divisiones que no hay. Dijo Cristina en el acto del 24 de marzo en Las Flores: no estamos diciendo de no pagar la deuda. Nuestro espacio político fue el único que pagó las deudas de todos los otros gobiernos. Deberíamos hacer un esfuerzo, sobre todo aquellos que tienen responsabilidades institucionales, sean del oficialismo o de la oposición, para que nos den mayor plazo y otra tasa de interés de una deuda que otros contrajeron. El 1 de marzo en el Congreso, Alberto Fernández había dicho: la historia da cuenta de que hemos sido nosotros los que desendeudamos a nuestra patria, y en esta hora somos nosotros los que queremos liberarnos de la deuda que otros han tomado. No elegimos el camino de incumplir, preferimos plantear con firmeza esta realidad que responsabiliza a quienes fueron nuestros gobernantes, pero que ha tenido responsables también en el mismo organismo internacional de crédito. Puede haber diferencias de estilos y de matices, de roles repartidos entre quienes negocian y quienes presionan para fortalecer la posición argentina, pero en lo sustancial la postura es la misma. Se trata de una deuda impagable en las condiciones en que fue pactada, violando toda legislación y normativa, tanto de nuestro país como del propio FMI, con el objetivo político de apoyar la reelección de Mauricio Macri. Por ese motivo, el presidente Alberto Fernández promovió una querella criminal contra los responsables de tomar y utilizar ese crédito de manera fraudulenta para la fuga de capitales, a la vez que el FMI está realizando una auditoría interna de un crédito anómalo por los montos otorgados y las condiciones en que se aprobó. Unánimemente en el Frente de Todos señalan las responsabilidades tanto de Macri y sus funcionarios, Nicolás Dujovne, Luis Caputo, Federico Sturzenegger y Guido Sandleris, como del propio fondo en esta operación ruinosa para nuestro país. Por eso hay consenso dentro de nuestro frente en que para pagar es necesario reformular las condiciones acordadas por el macrismo y que el pago de la deuda no puede ser nunca a expensas de mayor sufrimiento del pueblo argentino. Esto es, de un mayor ajuste del que ya soportamos durante los 4 años del macrismo. A diferencia de los acreedores externos privados,
el FMI no acepta quitas de capital ni rebaja de intereses, que usualmente son más bajos que las tasas de mercado, aunque Martín Guzmán está intentando poner en discusión las tasas. ¿Cuál es entonces la aspiración del gobierno en las tratativas con el fondo? Llegar a un acuerdo de facilidades extendidas, que significa estirar significativamente los plazos de pago que tenemos hasta ahora, que son de 4 años, con fuerte concentración de vencimientos en 2022 y 2023. ¿Cuáles son los obstáculos a remover para llegar a ese objetivo? Nada fácil, por cierto. Primero, que los 10 años de plazo que se otorgan normalmente en un acuerdo de facilidades extendidas no resultan suficientes a la Argentina para asegurar el pago de la deuda. Segundo, que ese tipo de acuerdo viene generalmente acompañado de exigencias de ajuste del gasto público y de las llamadas reformas estructurales, con la laboral y la previsional a la cabeza. Vale decir que nuestro gobierno debe lograr que el FMI revise sus posturas históricas, tradicionales, nada menos. La pequeña ventana que permite alentar cierta esperanza de que este objetivo difícil no se transforme en imposible es, paradójicamente, la conmoción económica y social que ha provocado la pandemia a escala mundial, que ha llevado al fondo a recomendar, contra lo que es su costumbre, el aumento del gasto público, a una costa de incrementar el déficit fiscal para apuntalar las economías de los distintos países, afectadas seriamente por el coronavirus que no cede. Este cambio forzado por las circunstancias excepcionales de la pandemia ha coincidido con un cambio de las autoridades ejecutivas del organismo. Una nueva directora gerente, Kristalina Georgieva, está al frente de las negociaciones con un perfil aparentemente más flexible y abierto a las particularidades y complejidades de la situación argentina. Aunque claro, no debemos olvidar que la decisión final está en manos de los países miembros, con Estados Unidos a la cabeza, poseedor del poder de veto y por ello del voto decisivo, seguido de Europa, China, Rusia y Japón. Por ese motivo, el gobierno del Frente de Todos viene desplegando en paralelo a las conversaciones entre el Ministerio de Economía y los técnicos y autoridades ejecutivas del FMI una intensa tarea diplomática en la que está involucrado personalmente Alberto Fernández. Macron, Merkel, Pedro Sánchez, Putin, Xi Jinping y hasta el propio Biden han sido interpelados en conversaciones personales y telefónicas por nuestro presidente para lograr el apoyo de sus países al momento de presentar el acuerdo que se alcance a la votación del directorio. Volviendo a las tratativas que lleva adelante Martín Guzmán, quien estuvo 2 días en Estados Unidos desarrollando múltiples reuniones, se han logrado algunos avances que pueden resultar auspiciosos en el empinado y espinoso camino al nuevo acuerdo. Por un lado, los representantes del fondo han aceptado 2 conceptos de la argumentación argentina. Uno, la necesaria sostenibilidad del acuerdo que se logre, esto es, que resulte factible de pagar para nuestro país. Y 2, que la inflación tiene un origen multicausal, dejando de lado su clásica postura monetarista y fiscalista. Es decir, que la inflación es por excesiva emisión de dinero y por el déficit fiscal, que eran las tradicionales posturas del fondo. Son signos que alientan la posibilidad de que el organismo de crédito acepte modificar algunas de sus posturas tradicionales. Por otro lado, Kristalina Georgieva anunció el mismo día en que se reunió durante más de 2 horas con nuestro ministro de Economía que los directores del FMI apoyan una asignación en derechos especiales de giro de 650.000 millones de dólares. Este aumento de la capacidad prestable del organismo implica la posibilidad de que, si se distribuye proporcionalmente a la participación de cada país, a la Argentina le corresponderían 4.355 millones de dólares. Si esto se concretase, nuestro país tendría un refuerzo importante en sus reservas del Banco Central y eventualmente, si el acuerdo se demora hasta después de las elecciones legislativas, podría hacer el pago de los más de 3.000 millones de dólares que vencen este año y que corresponden al préstamo del fondo.
Dentro de las reuniones que tuvo Guzmán en Estados Unidos, no podemos dejar de mencionar, por sus implicancias políticas, la que realizó con funcionarios del Departamento del Tesoro norteamericano, que encabeza Janet Yellen, una veterana economista muy cercana a las posiciones de Joseph Stiglitz, profesor y mentor de Guzmán, y de Jeffrey Sachs, ambos exponentes de la heterodoxia a nivel mundial. Una última consideración sobre este tema, también de carácter político, es que cualquier acuerdo que se logre con el FMI pasará indefectiblemente por el Congreso de la Nación para su aprobación o su rechazo. Una diferencia fundamental con el acuerdo escandaloso del macrismo que se cocinó entre gallos y medianoche sin ninguna intervención del Parlamento Nacional, otra de las flagrantes irregularidades de ese acuerdo. Me despido de todas y todos con un fuerte abrazo. Perspectivas económicas al inicio de abril. El Banco Mundial mejoró su proyección de crecimiento de la economía argentina para el año corriente, estimando su recuperación en 6,4%, 1,5% más de lo que había estimado en el informe anterior. Para Latinoamérica estima un crecimiento del 4,4%, aumentando 0,4% del proyectado al término de 2020. Estima el Banco Mundial que la región más afectada por la pandemia ha sido América Latina y el Caribe, ocasionando una caída que disminuyó su economía en términos de tiempo 10 años en un solo año. Mientras, el gobierno argentino mantiene diariamente la conducción de la economía, que está organizada por mercados y ramos. Por el lado de las micro y pequeñas empresas, AFIP suspendió hasta el 31 de mayo la iniciación de los juicios de ejecución fiscal y la traba de medidas cautelares. Esa ayuda incluye a contribuyentes que desarrollan actividades afectadas en forma crítica. Cuando se ejerce la conducción del Estado cumpliendo con la Constitución Nacional, cada medida que se tome debe contener el debe y el haber, o cuál es la capacidad económica, es decir, la capacidad de pago de la población y qué es lo que se necesita para el funcionamiento presente y proyección hacia el futuro de cada sector o mercado. En el mercado de la provisión de electricidad dieron comienzo las audiencias públicas iniciadas por el segmento del transporte eléctrico a cuyo frente se encuentra la empresa Transener. La política del Gobierno Nacional es limitar al máximo la suba de tarifas, política que sostiene sobre tres condiciones: la capacidad de pago de la población, es decir, el estado de la economía, la situación fiscal y el despojo de ingresos de los usuarios que hizo la administración macrista. En el mercado eléctrico, a partir de la llamada revisión tarifaria integral implementada en 2017, el gobierno macrista aumentó entre 2015 y 2019 3.200% la tarifa de los usuarios residenciales. El Ente Nacional Regulador de la Electricidad, ENRE, informó que en lo que respecta a la remuneración de los transportistas, entre los años 2016 y 2017, los resultados son de una magnitud sorprendente. La remuneración a partir de la revisión tarifaria integral implicó en la práctica aumentos que para los transportistas superaron el 184%. Solo en Transener, que representa el 46% de la remuneración total de los transportistas, el impacto de la aplicación de esa revisión se tradujo en incrementos de su actividad regulada del 216%. El resultado de esas decisiones, informa el ENRE, fue que las tarifas aprobadas para el transporte de energía eléctrica dan cuenta que no fueron ni justas
ni razonables ni asequibles para los usuarios finales que deben hacer frente a dichos ingresos. Recordemos que en el periodo 2016-2019 se redujeron subsidios y se dolarizó la energía. La dolarización de la economía fue el objetivo central del gobierno macrista, que de haberlo conseguido habría consumado el Plan Martínez de Videla. El plan era y sigue siendo terminar con un Estado nacional potente que necesita de gobiernos nacionales con capacidad y respaldo legal para intervenir en la economía. Poniendo la atención en el dólar, comprobamos que en febrero se detuvo el crecimiento de la fuga de capitales. El control cambiario y la estabilización de la economía, ahora llamada la estabilización de la macro, influyeron para la disminución de esa corriente de fuga, llevando a empresas y personas, según ámbito financiero, a repatriar fondos del exterior. Al tiempo que se verificaban esos hechos, el Banco Central publicaba el balance cambiario de febrero, en el que se informa que la salida de capitales continuó moderándose en febrero y permitió a la autoridad monetaria comprar dólares en el mercado de cambios por 633 millones de dólares. En ese documento se informó, según ámbito financiero, que la cantidad de dólares que compraron en forma neta los ahorristas fue de 157 millones. Hubo 536.000 individuos que demandaron divisas, siendo la cantidad más baja de los últimos 11 meses. En agosto de 2020 se había alcanzado un récord de compradores de 4 millones de personas, pero los mayores controles de capitales prácticamente pusieron fin a ese drenaje. Un resultado de la vuelta del Estado a la administración del mercado cambiario se reflejó en la recuperación del liderazgo de ventas para automóviles nacionales. Hasta hace 2 años, la participación de los vehículos importados superaba el 70% de las operaciones del mercado. Visto en perspectiva del proyecto político, el del gobierno nacional, que es recuperar soberanía y por lo tanto bienestar, que es trabajo, comida, educación, casa para la población, la confrontación con el colonialismo golpista está en sus inicios. Se trata de mantener ese proyecto político, el proyecto del Frente, el proyecto del peronismo, todos los días de cada día del año. Hola, buenas tardes, oyentes de Obligados a Volver. Soy Marcos Rebasa, presidente del IESO, Instituto de Energía Scalabrini Ortiz, y les quiero comentar mis impresiones, mis opiniones sobre la situación energética en general y algunos temitas en particular, sobre todo en estos días de tarifas. Bueno, respecto de la situación energética en general, digamos que el gobierno está en una situación muy particular de intención de avanzar en las definiciones de energía, porque durante unos largos meses, casi un año, no terminó de dar con el tema, con las personas y con los directivos del sector como para encauzar el sector energético. Esa demora, esa pérdida de varios meses, le jugó en contra, lamentablemente, pero bueno, las cosas ya están. Hay una conducción del sector con una particularidad, que es que no todos los funcionarios tienen la misma visión de un futuro del sector energético. Y esto puede ser bueno o no, depende de dar riqueza a un escenario abierto, ya que el país es un escenario abierto en general, con la pandemia
del gobierno de Macri con la pandemia de salud, Argentina está en una situación muy delicada. Entonces, es un escenario abierto el país. No está mal que sea un escenario abierto también el sector energético, donde conviven dos grandes tendencias. Una que pretende modificar de alguna manera la situación energética con cambios sobre lo que se viene dando del gobierno de Macri, pero aún desde antes, y un sector que avanza sobre las necesidades y urgencias del momento actual, para lo cual tiene una visión de continuar en lo que se pueda, lo que se venía dando en el sector, maximizando la posibilidad de obtener una gran cantidad de inversiones extranjeras especialmente y un gran desarrollo de algunos sectores de la producción energética. Esas son las dos grandes tendencias que conviven. Y conviven como se convive en el peronismo, es decir, con conflictos, controversias, roces, y como decía Perón, no es que nos estamos peleando, sino que nos estamos reproduciendo. Bueno, ese es el clima general del sector energético, con la particularidad que se da en este momento especial del país. Yendo a lo más concreto, veamos. El sector productor más importante de la energía es el sector hidrocarburos, sin ninguna duda, porque compone el 80-90% de la producción energética de bienes energéticos, de gas y petróleo, muchos de los cuales terminan produciendo también electricidad, pero la energía viene por ese lado. En el sector de petróleo y de los hidrocarburos, bueno, se sigue con una gran baja en la producción, producto del gobierno anterior y de la pandemia, y se sigue trabajando y exportando los excedentes de petróleo con precios ni muy ni tan precios razonables, no introducen divisas mayormente a la economía, algunas sí, pero no muchas, de cómo se venía dando, y bueno, no es el sector más conflictivo. El centro de la polémica y del futuro económico del país en energía está dado por el gas. El gobierno se lanzó desde el inicio aún desde cuando no tenía una clara conducción a principios de año, a un plan gas, que le llamó Plan Gas 4 o Plan Gas AR, que es de alguna manera una continuidad de los planes gas de Kicillof en su fin del gobierno de Cristina, y también es una continuidad en el sentido técnico de la palabra de los planes del gobierno de Macri, con diferencias sustanciales, por supuesto. ¿Cuáles son esas diferencias sustanciales? El plan que se lanzó y está aprobado es un plan que tiene un techo de 370 el millón de BTU frente a los 750 de Aranguren, que venían decayendo a llegar hasta 650, 550, bueno, en los años. En cambio, este plan es al revés. Empezó con 360, 370, pero en invierno es 4 y pico, y todos los años, los 4 años de ese plan, va subiendo. Yo digo que a veces en algún punto se va a tocar con el plan de Aranguren. Pero bueno, es una chicana que yo hago para decir que el plan GAR no es lo mejor no es lo más lindo que hemos hecho en este gobierno. ¿Por qué? Porque el precio con el techo de 370, que prácticamente es el precio que se aprobaron las licitaciones, es un precio excesivo para este momento económico. Podría no serlo para otro momento, pero para este momento económico es excesivo, y nosotros desde el IESO estamos planteando que hay que reducirlo de alguna manera. Si bien ya está aprobado, tiene varias cosas negativas. La más importante es la dolarización. Son precios en dólares por 4 años que se van a mantener fijos o a crecer, y eso es una cosa da una volatilidad muy grande
al proceso energético, porque el gas fija precios. Los precios de referencia del gas son los precios de toda la energía, y dolarizar toda la energía de alguna manera a través de este precio del millón de BTU de gas, que incide en la electricidad mucho y en todas las demás, en los transportes, etcétera, es una manera indirecta de consolidar la dolarización de la economía argentina. Por eso nosotros lo consideramos negativo por el plazo, por la dolarización y porque no se les exigió a los que ganaron las licitaciones de este plan gas, no se les exigió una inversión, se exigió producción nada más, pero no inversiones, por lo cual puede salir pato o gallareta, no sabemos, no nos gusta. Y como no nos gusta este plan gas, tampoco nos gusta, más allá de que las tarifas no lo asuman totalmente, lo va a asumir el Estado porque se obligó a pagar la diferencia que no paguen las tarifas, que es lo mismo que la paguemos todos, pero por otra vía. Y eso incide en el precio eléctrico. El precio eléctrico que sanciona CAMESA para todo el país es un precio que tiene un componente de gas muy grande y que al estar con unos precios de referencia más caros de los habituales, inclusive de los que se daban hasta ahora, de $2 el millón de BTU, de $2.50 el millón de BTU, va a encarecer el precio eléctrico en un momento en que las distribuidoras de todo el país están dando 140.000 millones de pesos a CAMESA. No por el precio del gas solamente, pero también por el precio que cuesta el gas hoy. ¿Se imaginan el mañana con estos incrementos? Si bien los incrementos de las tarifas de luz vienen también con la distribución, tienen que ver con la distribución, por más que los entes reguladores fijen una tarifa de distribución y transporte muy baja, el precio de CAMESA, que no se pague por tarifa, se va a pagar por presupuesto, o sea, lo va a pagar el país. Conclusión, así como hay que bajar el precio del plan gas de alguna manera, aunque ya esté acordado y sea conflictivo, habrá que bajar el precio que viene sancionando CAMESA para el mercado eléctrico argentino, el precio que va para todo el país, el precio MEM, que se llama, que se cobra solamente el estacionario y el resto lo pagamos con subsidios. Pero los subsidios no son a los usuarios, o no son totalmente a los usuarios. Los subsidios son a las generadoras. Los subsidios son a las distribuidoras por otras vías. ¿Por qué? Porque se puede tener un precio mucho menor si se ajustan las tuercas en CAMESA, que es una empresa muy rara, en la medida que es una empresa privada, atendida por sus dueños, que fija sus propios precios. Bueno, estos dos son los grandes desafíos hoy del sector energético. Así que les dejo estas inquietudes y pienso que tenemos mucha tarea por hacer para bien del país, analizando, debatiendo estas cuestiones, ya que nadie tiene la verdad. Bueno, hasta pronto y saludos a todos los oyentes de Obligados a Volver. Yo era un CEO de cerealín, hacía negocios con cerealera, cargaba barcos con el botín y los mandábamos todos para afuera. Salía soja, trigo y maíz, una costumbre muy cotidiana. Se iban flotando a otro país y no pasábamos por la aduana. Las cosas iban bastante bien con nuestra gente republicana. En el gobierno de ya saben quién, que hizo su campaña con nuestra plata. En 4 años junté un montón, 18.000 millones de pesos, es una joya. Pedimos créditos al Banco Nación y ahora que se los cobren a Magoya.
Del 2015 al 19 fuimos gerentes en el estado, desregulamos a más no poder. Fue una gran fiesta para el mercado, pero la cosa se complicó cuando ganaron los populistas. Se complicó. El chorro de agua se nos cortó. Y ahora nos buscan de la justicia. Oh, qué gran negocio que es este país, siempre pagando deudas ajenas. Tomarme el buque se me complicó por este asunto de la cuarentena. Para mi suerte está el Clarín, que me defiende con patriotismo. Y si no alcanza, está el Nación, y algún que otro mercenario en el periodismo. Por el momento descansaré, tirado tranqui en mi carrera, mientras pelean entre argentinos, los devoraremos los de afuera. Las tenían olvidadas, que de consideración, si siempre fueron orgullo de la nación. Y de un diario no muy noble, que a Videla lo apoyó, y que si Macri flaquea va a pedir más represión. Las Fuerzas Armadas hoy no vienen a ayudar. Salir de la ruta o en la cárcel terminario. Esta democracia no cívico-militar. El querer y sufrir, decisión que toca mal. El futuro por el pasado va a cambiar. Tiran las botas, no puede disimular. Arrancando chocolates, para que quiere entusiasmar. Y el ministro Caravano, cuando se reunió, acá suena un grito. Ay, perdón, dicen que no. Hoy estos muchachos quieren salir del parque. Están precalentando, porque un cambio puede haber. Si ya no hay trabajo, ni nada para comer. Solo queda represión, hay que vaciar lo que son. Le decimos no hay olvido ni perdón. Fusilan a los mapuches para la tierra sabia. Hay un desaparecido, pero nada que explicar. Son 30.000 verdades de un gobierno negrón. Tantos años, tanta lucha, nadie la puede borrar. Genocidas en la cárcel, cada cosa en su lugar. Que los juicios no se corten, que nos digan la verdad. Que respeten a las madres. Che Mauricio nunca más. Compañeros y compañeras desaparecidos.
se nos está terminando el programa. Agradecemos a nuestro operador, Martín Loza, por su trabajo que nos permite salir al aire. A todos los oyentes por su atención, especialmente a los que ponen me gusta en nuestra página de Facebook. Les invitamos a escucharnos este sábado a las 18 horas por nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Y nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 17 horas aquí en radiocaput.com. Este fue otro programa de Obligados a Volver, acompañándoles en sus casas desde la de cada uno de los que hacemos este programa, cumpliendo las disposiciones del Gobierno Nacional en la lucha contra la pandemia. Volvimos, pero estamos obligados a seguir militando, porque la patria sigue estando en peligro, ya que la derecha reaccionaria, que no acepta que fue derrotada en las urnas, acecha sin disimulo para desgastar y combatir a nuestro gobierno, elegido por el pueblo. Por eso continuaremos con nuestra tarea, siguiendo el legado del libertador San Martín. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Recordando y reivindicando nuestras consignas fundacionales. Lealtad a Perón, Cristina Conducción.